Entonces, vamos a comenzar una nueva tertulia espiritual. Hoy día nuestra invitada es Soraya Núñez. Ella es de Venezuela. Eh, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Irene Liberona, y soy de Chile, aunque los países y las distancias no nos separan, ¿cierto, amiga? Así es, amiga. Sí. Estamos unidos. Bueno, Soraya nos va a comentar un poquitito de su marido. Nosotros estamos en el contexto de almas viajando a casa, ¿cierto? El marido de Soraya es Alfredo. Él desencarnó hace 10 meses y por COVID. Así que en el fondo Soraya es muy valiente ella, muy fuerte, y nos quiere contar qué es lo que sucedió y cómo ha enfrentado esta situación y cómo se siente hoy en día. Primero, quisiera que nos cuentes un poquitito de tu relación con Alfredo, cómo se conocieron, que formaron juntos una familia hermosa. Cuéntanos, Soraya. Bueno, buenas noches. Hola, Irene, gracias. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, quiero decirte que mi esposo y yo nos conocimos cuando teníamos 20 años de edad en la universidad. Nos casamos a los 4 años. Eh, Tuvimos un noviazgo muy bonito, fueron 4 años hermosos. Estudiamos los dos, estudiamos administración. Nos graduamos, hicimos una familia, formamos una familia. Bueno, empezamos de nada, de no tener nada, luchando, trabajando con nuestros muchachos. Adelante, tengo 2 hijos, Alfredo Jesús y Alana. Cuando Alfredo tenía 40 años, empezó a padecer de una insuficiencia renal crónica que ameritaba un trasplante renal. El médico le dijo que él iba a necesitar muchas diálisis para poder seguir viviendo. Él llorando me dijo, mi vida, así me dice, mi vida, te fallé. Yo le dije, no, no me ha fallado, esto es simplemente algo de la vida, algo que es normal, que muchas personas enfrentan y vamos a salir adelante. Así fue, estuvo 4 años y medio en diálisis hasta que su hermano, Toño, el segundo, después Alfredo es el mayor, después viene Toño, en una Navidad le regaló su riñón, uno de sus riñones. Ese es el acto de amor más hermoso que yo he presenciado en mi vida. Mi cuñado entró a cirugía a las 8 de la mañana y salió a las 12 del mediodía, y a las 12 del mediodía entró mi esposo. Las 2 camillas se cruzaron en la vía y ellos se estrecharon las manos, uno saliendo y uno entrando. De verdad que un acto de amor maravilloso. Gracias a él nosotros pudimos disfrutar de Alfredo 14 años más. Alfredo quedó con una vida normal, solo que tenía que tomar un medicamento antirrechazo a pesar de que el riñón que él tenía era de su hermano y había mucha compatibilidad, siempre había un porcentaje bastante importante de rechazo y tenía que tomar un antirrechazo 2 veces al día. Así transcurrieron esos 14 años. Siempre Alfredo fue un hombre muy fuerte para afrontar ese desafío de la vida. Los médicos que lo trataban, cuando lo veían, le decían, tú no pareces un paciente trasplantado. Vivimos la vida lo más normal posible. Él no tenía después de sus 4 años y medio de diálisis, él no tuvo ningún impedimento para hacer su vida normal. Nosotros viajábamos, salíamos, disfrutábamos de todas las cosas de la vida, hasta que llegó este virus. Este virus llegó aquí a Venezuela en enero del año 2020, fueron los primeros casos, y mi hijo me dijo, mami, tenemos que prepararnos porque por la condición de papi. Estábamos bastante claros en eso, seguimos todas las medidas. Mis 2 hijos, para los que no saben, mis 2 hijos son médicos. Y bueno, él me dijo, tarde o temprano eso va a estar en nuestra comunidad, eso tenemos que prepararnos. No, yo no quería que Alfredo saliera ni siquiera a comprar en el supermercado, que le gustaba mucho hacer las compras, y nos encerramos prácticamente en la casa.
salíamos muy poco, y quien saliera yo, hacía las compras, venía, me metía a bañar, me desinfectaba, bueno, todo el protocolo que conocemos todos, lo cumplí al pie de la letra. No sé en qué momento y cómo me contagié, porque yo fui la primera que me contagié. Porque tú eras la que salía, tú eras Yo la que era salía. sí, Claro. yo era la que salía y me contagié y a mí me dio muy suave, solamente perdí el olfato y el gusto y no sentí más nada, a mí no me dio fiebre, nada. En el preciso momento que yo tengo ese síntoma, nos aislamos, mi esposo en una habitación, yo en otra, y él estaba tranquilo aparentemente. ¿Sabes, Irene? Algo que es muy curioso, ¿no? Y es que Alfredo, cada vez que él tenía un mínimo dolor de cabeza, un dolorcito de lo que sea, él enseguida corría a verse con los médicos, enseguida llamaba a a mis dos hijos, mira, siento esto, siento esto. Y en esta ocasión él no manifestó que sentía nada. Y yo estoy segura que sí sentía. Y no dijo nada, o sea, se lo tomó porque él me decía, este virus le va a dar nos va a dar a toda la humanidad le va a dar. Lo han dicho muchos médicos especialistas en infecciones y en virus, lo han dicho, y esto nos va a dar a todos. Entonces, él se quedó prácticamente callado hasta ya lo último, ya cuando un día amaneció con una tos, y allí fue donde yo llamé a mi hijo y le dije, Alfredo, tu papá amaneció hoy con una tos horrible. Mami, vámonos ya de una vez, porque ese es uno de los síntomas del COVID, vámonos de una vez ya al médico. Te quiero, sí. ¿Sabes que te quiero mencionar algo? Sin dar nombres, nosotros hacemos viajes al azul, ¿cierto? Tú también eres guía de almas viajando a casa. Sí. Entonces, esta semana hicimos un viaje donde llegó una persona y Ajá. esta persona nos comentaba que él tenía cáncer, tiene cáncer en estos momentos. Y además Sí. presión alta y varios otros síntomas. Y él nos decía que su esposa, totalmente sana, se enferma también de COVID, ambos se enferman. Sí. Sin embargo, ella es la que desencarna. Es como lo Sí. que te sucedió a ti, pero todo al revés, ¿te das cuenta? Entonces yo te quiero preguntar, lo primero, ¿qué creías tú antes de que Alfredo desencarne con respecto a la parte de espiritualidad? ¿Creías que la vida continuaba? Y luego la pregunta que sigue inmediatamente, ¿qué opinas del plan? Sí, Irene, yo siempre, yo soy, hice bautizada, confirmada, casada bajo la Iglesia Católica, pero yo siempre he dicho que yo soy católica, pero de mentalidad abierta. Hay muchas cosas que yo no comparto con la Iglesia Católica y siempre he pensado que no entiendo por qué mantener a las personas engañadas con cosas que en realidad que no son así, ¿no? Sin ir al detalle. Siempre he pensado que tenía que existir la vida después de la vida. Siempre, toda mi vida he pensado que es así porque me he sentido acompañada. Y me he sentido toda mi vida acompañada, además de que me ha tocado vivir muchas cosas a nivel espiritual, manifestaciones, vamos a decirlo así, que me han hecho ver que la vida continúa. Por ejemplo, cuando mi papá parte también a casa, regresa a casa, eso fue en el año 2005, 25 de diciembre del año 2005. 2 meses antes yo tuve una revelación en donde yo estaba en mi habitación, acababa de salir del baño y estoy sentada en mi cama secándome con una toalla el cabello, cuando de repente desaparece esta realidad que nosotros conocemos y aparece otra realidad diferente ante mí y yo veo a dos señores que están todos vestidos de blanco, unas túnicas blancas con el pelo blanco, pero eran dos personas bastante mayores que están conversando con unos papeles en la mano y uno voltea y cuando se da cuenta que yo estoy allí, voltea y me dice, está muy enfermo, señalándome con el dedo. En ese momento mi esposo estaba en diálisis, y estaba bastante delicado de salud. De hecho, ya el médico nos había dicho que si él no se trasplantaba
próximamente él iba a perder la vida porque tenía el corazón, la máquina de diálisis le había hecho recrecer mucho su corazón. Entonces, yo inmediatamente que él me dice y me señala y me dice está muy enfermo, yo regreso de nuevo a esta realidad que conocemos y él me dice y le digo yo a mi esposo, alguien está muy enfermo, con mis manos puestas en el pecho, alguien está muy enfermo, pero ¿qué pasa? Me dice él. Era 17 de noviembre. Y le digo yo, alguien está muy enfermo, me lo acaban de decir. Y él me dice, pero ¿quién si tú no te has parado de allí, de donde estás? No, no, no es algo, se abrió una realidad diferente a esta. Y habían dos señores conversando y me dijeron que alguien está muy enfermo. Y me dice él, bueno, el único que está enfermo aquí soy yo. Entonces yo, en verdad yo pensé que era él. Yo dije, esto es una advertencia de que es él el que está, me están advirtiendo que está muy enfermo. Bueno, pasaron 2 meses, yo quedé con eso, ¿quién es el que está muy enfermo? Dios mío, ¿quién es el que está muy enfermo? Dime, enséñame, de alguna manera que yo sepa quién es. Y a los 2 meses, el 25 de diciembre de ese año, mi papá estaba muy tranquilo, pasamos todo el día con él en la casa, compartimos todos los hijos con él y yo me fui de mi casa a las 10:30 de la noche y mi papá a las 11 de la noche partió. Le dio un paro respiratorio y después un infarto y partió a casa. Eso fue lo que me hizo a mí a nivel espiritual tocar fondo. De verdad, yo después de eso, yo no creía en nada ni en nadie. De hecho, tuve me puse muy brava con Dios y le dije, le reclamé, yo digo que hasta lo reté porque le dije, ¿por qué si tú eres Dios, por qué tú no te manifiestas ahora y me dices por qué hiciste eso que hiciste? Claro, como tú eres Dios, nos mueves, nos quitas, nos pones a tu antojo, juegas con nosotros como tú quieres, haces esas cosas. Bueno, pero aparécete aquí, dime por qué lo hiciste, porque yo estaba ciega, Irene, del dolor, yo estaba ciega del dolor. Es lo que nos pasa. Sí, el sufrimiento era grandísimo, era demasiado, era, o sea, un sufrimiento, algo... Y que bueno, te agradezco mucho que lo puedas transparentar, porque a la mayoría de la gente le sucede. Reniega a veces de Dios, otras veces de, no sé, del Maestro Jesús o de los seres que creemos. Entonces, o nos enojamos simplemente, pero eso sucede siempre. Quiero recopilar un poquitito. Perteneces a la Iglesia Católica, sin embargo, crees en la vida más allá de la vida. Se te presentan unos seres que al parecer son seres de luz y entras a una dimensión distinta en ese contacto. O sea, no quiero dejarlo pasar, es muy importante. O sea, tienes una conexión con el más allá, por decirlo de alguna forma, con otras dimensiones, con otros planos desde ese momento. Y ahí tú te das cuenta, ¿cierto? Y luego la vida, que con retrospección lo podemos decir, te da un regalo. Mira, te lo digo así, porque me sucedió a mí también. Mi padre también desencarna antes que mi hijo. Entonces, si yo no hubiese tenido esa experiencia anterior, la verdad es que no hubiese podido enfrentar esa situación. Porque yo antes pude vivir el dolor de una pérdida física tan grande con tanto amor hacia un ser humano encarnado. Entonces, y noto que también se da mucho, que antes desencarna una persona que es muy importante y luego otra que es inmensamente importante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué sientes hoy? Sí, así mismo, Irene, así mismo, de verdad que yo, después de que sucedió eso, que yo tengo, entonces escucho unos días después la voz de una voz que yo tampoco conozco, una voz angelical, yo digo que angelical porque no era ni masculina ni femenina, y era una música, y esa canción a mí nunca se me va a olvidar, esa canción que me cantaron a mí al oído, eso, y despierta, o sea, despierta, y decía así, la respuesta a tu pregunta fue un regalo de la Virgen, fue un regalo de la Virgen. La respuesta a tu pregunta fue un regalo de la Virgen, fue un regalo de la Virgen. Irene, después que a mí me sucedió eso,
esa voz cantándome despierta a mi oído derecho. Yo pedí perdón a Dios por haberme rebelado contra Él, por haberle dicho, y Él amorosamente me respondió sin tomar en cuenta que yo en ese momento estaba tan enojada. Él con todo su amor me respondió esa pregunta que yo le hice, y de allí para acá yo soy otra persona. No. Oye, era lo primero, te contarte que se me erizan los pelos a mí acá, se me erizan con lo que tú estás contando, es maravilloso. Segundo, sí, decirte que sabes que siempre yo he notado en mi persona y en otro, que cuando uno pide con mucho fervor, cuando uno entra en ese contacto, siempre obtenemos respuestas. Es importante decirlo porque la gente a veces siente que o no es digna o que simplemente no le van a escuchar, pero sabes que las respuestas están, siempre. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, siempre recibimos respuestas, siempre ellos están a nuestros lados, los seres de luz, los guías espirituales, los maestros, en mi caso que soy también maestra Reiki, mis maestros Reiki, todos están a nuestro lado, nuestros seres queridos, todo el tiempo, ayudándonos, guiándonos, orientándonos, sobre todo sosteniéndonos, acompañándonos durante toda nuestra vida física. Ellos están todo el tiempo allí. Y es más, agrego a lo que tú dices, inclusive Dios mismo, porque Dios tú fuiste mismo directamente a Él. Y te cuento, esto es una tertulia y vamos conversando, no solo preguntarte, ¿cierto? Pero te cuento también que yo en un viaje increpé al Maestro Jesús, o sea, porque yo estaba muy sentida con Él, muy sentida. Y entonces yo le digo, pero ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto así? Y él me da una respuesta que la he comentado antes, una respuesta que mi mente no podría haber imaginado. En ese momento no. Y lo digo rapidito, por si alguien no lo ha escuchado. Me dijo, no hay ego y hay un plan mayor. No hay ego y hay un plan mayor. Y eso, no hay ego, no hay ego. Imagínate si cuando uno lo único que se pregunta, ¿por qué a mí? En ese momento, por supuesto, en los primeros momentos. Sí. Y luego me recuerdo que una hermana me dijo, ¿estás enojada con Dios? Me dijo así. Sí. Y yo le dije, no, porque yo después me voy a ir para allá. Me llegué a reír en ese momento. Le dije, no, ahí sí que yo creo en él, pero sí con los maestros, le dije. Imagínate, en ese momento sí con los maestros, pero después con el tiempo me doy cuenta que es todo parte de un plan. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, Irene, yo también estoy de acuerdo contigo, todo es parte de un plan. De hecho, Alfredo, cuando antes de trascender, unos meses antes, 2, 3 meses antes, comenzó a decirme todos los días, te amo mucho, mi vida, tú sabes que yo te amo. Y yo le digo, yo le decía, sí, mi amor, yo sé que tú me amas. Y otras veces me decía, te he dicho que te amo. Y yo le decía, sí, mi amor, me dijiste esta mañana que me amabas, yo también te amo. No, pero es que te lo quiero decir muchas veces, quiero que lo sepas, quiero que no tengas la más mínima duda de que es así. Y yo le decía, no es que yo no tengo duda, pero yo lo veía él tan insistente, tan insistente, tan insistente, te he dicho que te amo cualquier cantidad de veces al día, que yo decía, algo no está bien aquí, porque él fue un hombre muy cariñoso y de hecho lo sigue siendo toda la vida, cariñoso, atento, un hombre detallista conmigo, amable y con todo el mundo, porque todo el mundo lo quería por eso, todo el mundo decía que era un señor y muy alegre. Muy alegre, eso yo destaco porque yo veo sus fotos y transmite esa alegría. Sí, muy alegre Irene, un hombre Alfredo nunca estaba bravo, por nada, hasta en los peores momentos cuando los médicos le estaban diciendo, mira, tú estás muy mal, si no te trasplantas va a pasar esto, él era una sonrisa, la doctora, el cardiólogo, el nefrólogo, decían, nosotros, ¿qué clase de espíritu tiene este hombre? De verdad, una tensión en 20, tenía la tensión arterial en 20 y le preguntaban, ¿cómo te sientes? Bien, doctora, estoy bien. Amaba la vida, Alfredo es un hombre demasiado feliz, demasiado. Y él me decía muchas veces, inclusive un domingo estábamos viendo una película
y él, estábamos en una película muy divertida, riéndonos, y de repente me dice, ¿sabes una cosa? De nosotros dos, primero me voy yo. Y yo le digo, ¿y por qué me estás diciendo eso ahorita si estamos aquí viendo una película? ¿Por qué? Me dice, porque es así. Entonces yo le veo la cara y lo veo un poquito triste y le digo, para sacarle una sonrisa, le digo, mi amor, pero no vas a ser como el hombre del chiste. Y me dice él, ¿y cómo es ese hombre del chiste? Bueno, que la esposa, él se muere, va al cielo y la esposa muere unos años después, y cuando ella llega al cielo, que lo ve, sale corriendo, mi amor, llegué. Y el esposo le dice, no, 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 un momentico, era hasta que la muerte nos separara. Y Alfredo empieza a reírse y a reírse, pero él se reía carcajadas y él dice, no, mi amor, yo no te voy a hacer eso, yo te voy a esperar allá con los brazos abiertos. Hermoso él, Y hermoso. de verdad Oye, muy... por qué crees, Soraya, que gente tan llena de luz, con tantas ganas de vivir, tengan que irse antes? Bueno, lo digo por mi hijo también. Sí, porque creo, Irene, en el plan que tenemos, el plan del alma. Todos tenemos un plan del alma que cumplir, que vinimos a experimentar acá en este plano terrestre, en esta encarnación, y una vez que hemos experimentado lo que nuestra alma decidió experimentar, que nosotros por supuesto en esta vida física no recordamos, una vez ni un segundo después, a mi parecer, en ese momento nos vamos. Ya cuando Mira, el alma... te quiero comentar algo con respecto a eso. Sabes que mi hijo tuvo una operación súper grande en su columna y yo creo que era el momento de irse, pero a veces a uno les dan dispensaciones, se le llama, y te Sí, dan un poquitito más de vida, y yo creo que es lo que le pasó a Alfredo, sí, que también le dieron una dispensación a través del riñón de su hermano, ¿cierto? Pero cierto. mira, te voy a decir algo más. Me doy cuenta que no existen las casualidades. Por supuesto, me he dado cuenta hace rato, pero puntualmente en esto, mira, 14 años y él desencarna un 14 de julio también. Sí, en ese momento a ¿Cómo? él le correspondía. Y de hecho, en uno de los viajes yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué? Y él me dio todas las respuestas, me dijo, me correspondía irme hace 14 años. Ah, Me, te cor- dijo. Me dijo, me correspondía irme hace 14 años, él me dijo, me dieron una extensión de vida para que yo viera realizarse a mis hijos, graduarse, los disfrutara un poco más de tiempo, pero él cumplió 14 años de trasplantado el 12 de julio y el 14 de julio él se va. Pero sabes una cosa, Irene, que yo sabía que eso iba a pasar. Yo lo sabía, o sea, en el momento en que Alfredo le hacemos los rayos X y nos damos cuenta que tenía una neumonía bilateral, yo regresé, él no regresó porque no podía, yo vivo en un edificio y él no podía subir escaleras. Y yo entré acá a la casa y caí de rodillas, yo sabía. Y mi hija me dijo, mami, no, a papi no le va a pasar nada. No, sí le va a pasar. Yo lo sabía todo y lloraba de rodillas, pero algo en mi interior, mi alma, sabía que él no regresaba. Sabía Soraya, que no regresaba. y él también lo sabía, ¿cierto? Él también lo sabía, por eso me dijo tantas cosas, se despidió de mí de muchas maneras, recordó muchas cosas, o sea, antes de caer enfermo, me decía, ¿te acuerdas cuando tal cosa y tal cosa? Y yo le decía, ¿y cómo te estás acordando de eso ahorita? Sí, me estoy acordando porque la pasamos bien, ¿verdad? Y me decía, qué bueno nos salieron los muchachos, ¿verdad, Soraya? Y yo le decía, sí, él me decía, hiciste un gran trabajo, me decía él a mí, hiciste un gran trabajo. Yo le decía, Sí. hicimos. Entonces, Soraya, ¿y qué opinas de por qué algunas personas pueden llegar a percibir eso tan claramente, tan nítidamente, y otras no? bueno, yo pienso que se bloquean porque primero por las creencias que tenemos, que desde que nacimos nos han metido tantas cosas primero le tenemos pánico a la muerte. La mayoría de las personas le tienen pánico a la mal llamada muerte. Y siempre nuestros familiares, nuestros amigos, el círculo en el que nosotros nos movemos, la humanidad en general, está muy
desconoce mucho sobre esto. Por eso es muy importante que nosotros hagamos esto que estamos haciendo hoy, para que la gente, para que llegue a todo el mundo y la gente sepa que la muerte no existe. Desmitificar la mal llamada muerte, ¿cierto? En eso estamos trabajando. En eso estamos trabajando. Y que lo que dejamos es el vestido, que es el cuerpo físico, pero continuamos siendo quienes somos. Así como tú y yo seguimos siendo nosotras, ellos, tu hijo y mi esposo siguen siendo ellos, sin ego, sin apegos, pero siguen siendo ellos. Y nos dan miles de señales de que son ellos. La forma como se ríen, la forma como caminan, la forma como te hacen bromas, que tú las conocemos todos perfectamente bien. Sí. Oye, lo otro decir, hay una continuidad del alma que en ningún momento para, o sea, no hay muerte alguna, solo el cuerpo físico, ¿cierto? Eso. Lo que te iba a preguntar puntualmente, ya que mencionas las señales, ¿hay señales con respecto a que ya va a llegar el momento de irnos? Sí, Irene, hay muchas señales, hay muchas señales. Eso que te estaba comentando de mi esposo decirme de cada rato que él se iba primero que yo, o sea, de decirme que él se iba primero que yo y decirme que me amaba, que inclusive llegó un momento en que me dijo, si alguna vez te he hecho algo que te ha ofendido, perdóname porque no fue mi intención hacerlo. En tantos años que tenemos de casado, yo tengo 38 años de casada con Alfredo y lo digo así tengo porque seguimos casados y sigue siendo mi esposo y el amor de mi vida. Teníamos 2 años que fuimos novios, o sea, más de 40 años conociéndonos, imagínate. Y Alfredo él supo, su alma supo. Inclusive un día, tú sabes que esa señal yo no la he compartido con ustedes, me estoy acordando en este momento. Yo recuerdo que estaba yo limpiando la nevera y él colocó un disco. Él coloca el CD y yo veo que él viene inmediatamente para la cocina y él me ha dado un abrazo. Yo tenía unos pañitos en la mano de limpiar la nevera, perdón, y él me ha dado un abrazo, Irene, que yo he sentido como que si su alma traspasara mi alma y me ha dicho mi vida, pero con aquel sentimiento que yo dije, wow, o sea, fue algo que yo sentí en ese momento que yo dije, lo sentí como una despedida, como una despedida. Él sentía que se iba, él lo sabía y yo también lo sabía, Irene. Yo también, mi alma lo sabía, que él se iba. Amiga, te quiero hacer una pregunta. Así como tuviste este ingreso a otra dimensión y visto estos seres de luz, luego que Alfredo desencarnó, ¿has tenido alguna experiencia similar con un contacto físico con él? Me refiero encarnada, no en el viaje, encarnada. Bueno, desde que a lo que Alfredo desencarna, los primeros días, por supuesto, yo estaba tenía mucho dolor, no tenía sufrimiento, tenía tristeza, sí, mucha tristeza, pero no sentía que era injusto. O sea, no sentía que lo que me estaba pasando era injusto. Hubo un momento en donde yo misma me digo a mí misma, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Soraya? Alfredo murió, ¿entendiste lo que es eso? Y yo digo, sí, sí entendí, lo perdí para siempre. Y a la vez me digo, pero bueno, ¿qué pasa contigo que no sientes ese sufrimiento? Yo sentí una paz tan grande, tan grande, tan grande que era inexplicable. Soraya, disculpa, quiero hacer un pequeño paréntesis. Es que no puedo dejarlo pasar. Sí. Te sentías sostenida, amiga, ¿cierto? Sostenida por algo que tú misma no logras entender. ¿Sabes por Sí. qué te lo recalco? Porque me pasó exactamente lo mismo. Era algo desgarrador, tremendo, uno llora. Pero ¿sabes qué? Yo no quise tomar medicamentos para aturdirme, no quise tomar nada, quería estar consciente de lo que me estaba sucediendo. Y dentro de esa conciencia, amiga, me sentía absolutamente sostenida, sostenida. Y quiero transmitirlo porque para todas las personas que lo viven o lo les va a tocar vivirlo, ojalá que a nadie, por supuesto, pero es así, es más allá de lo físico, es algo de alma, es una energía
fuerte y distinta, ¿cierto? Cierto, amiga, totalmente de acuerdo contigo. Es una, inclusive yo me sentía, yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo que no sientes ese sufrimiento de, o sea, desgarrador? No, yo sabía, yo decía, yo sentía que me sostenían exactamente, que me acompañaban, que me sostenían. Y hoy y estoy segura que era Jesús, la Virgen, yo siento un amor especial por, bueno, yo digo que especial porque es que lo adoro, lo amo al Maestro Jesús. Siempre, toda mi vida he tenido con él una relación, como digo yo, a todo el mundo le digo, cuando veo que necesitan de hablar con el Maestro Jesús, que necesitan ayuda, hablen con él cara a cara. No ninguna oración fabricada, una oración que salga de ustedes, como si lo tuvieran frente a ustedes, que de hecho es así. Hablen con él cara a cara y díganle lo que quieren, lo que necesitan, que los ayude, que los oriente. Él está allí escuchando. Y hoy en día, Irene, no me cabe la duda de que sea así. Yo, durante todo el tiempo que Alfredo estuvo hospitalizado, yo oraba de rodillas. De hecho, después de eso, estuve muchos meses padeciendo de las rodillas porque orabas de rodillas en el piso, pidiéndole a Jesús, a la Virgen, que lo sanaran, que lo salvaran, aunque yo internamente sabía que eso no iba a ser así. Yo estaba convencida de que no iba a ser así, pero yo en ningún momento, inclusive cuando mi hijo me decía, mami, las cosas no van bien, las cosas, yo seguí orando, yo decía, yo sigo en oración, sigo en oración, Te sigo en quiero hacer oración. una consulta con respecto a eso. Primero, decirte que efectivamente cuando yo me sentía sostenida, yo sabía que no era mi hijo, porque mi hijo como que estaba en otra cosa, estaba viviendo sus procesos, así lo sentía yo, sentía que me sostenían seres de luz, eso lo tenía muy claro. Y mira, hoy coincidimos en lo mismo. Sí. Te quiero preguntar algo, tú que eres reikista, tú que trabajas con la oración, tú que te arrodillaste, ¿qué opinas del destino? ¿Qué opinas de la gente que pone a sus seres amados en oración y que a veces una persona que tiene la misma apariencia, por decirte un cáncer, el mismo cáncer, una con otra, una se mejora y la otra no? ¿Qué opinas de eso? Opino las oraciones, no podemos dejar de orar durante toda nuestra vida, porque los seres de luz están más cerca de nosotros que lo que nosotros realmente creemos. Ellos están acompañándonos y escuchándonos, guiándonos, orientándonos, sosteniéndonos, y sobre todo en los momentos difíciles. Ellos están al lado de nosotros. Y es cierto que nosotros durante toda nuestra vida podemos desencarnar, tenemos varios caminos para desencarnar. Y algunas veces nuestras nos dan extensiones de vida, como me pasó a mí con Alfredo, como te pasó a ti con Dani. Le dan extensiones de vida gracias a nuestras oraciones, gracias al acompañamiento que tenemos, gracias a encomendar a todos nuestros seres queridos con los seres de luz. Yo pienso que es así. Yo pienso que todo el tiempo ellos están escuchando nuestros ruegos, nuestras súplicas, y cuando la oración sale del corazón, cuando la oración es de verdad, es una oración de entrega, sin maquillarla, sino lo que te nace realmente, lo que sientes en ese momento, tú se lo dices a ese ser de luz especial que tenemos todos, al que le confiamos todas las cosas. La oración se escucha y tiene una respuesta inmediata, porque a mí me ha pasado mucho la respuesta inmediata. Y ahorita me estoy acordando, Irene, que no lo había comentado nunca. Tú sabes que cuando Alfredo estaba enfermo de los riñones, yo le pedía mucho a la Rosa Mística. Aquí en Maracaibo, Venezuela, hay un santuario de la Rosa Mística. Y yo iba todos los fines de semana, los domingos y a veces los sábados, a hacer allí un rosario y a pedir por la salud de Alfredo. Pasó mucho tiempo, Alfredo no se trasplantó, pasaron 4 años y medio y él continuaba en la máquina. Y un día, una compañera de trabajo tiene una nieta de 12 años y llega llorando porque la nieta presentó un dolor en la rodilla cuando le hacen, para no hacer el cuento tan largo, le hacen una serie de exámenes
La niña tenía un cáncer en la rodilla, pero de los más agresivos, y había que amputarle la pierna. Ella me dice a mí, Soraya, llévame al santuario de la Rosa Mística, donde tú vas a orar por Alfredo. Yo le digo a ella, bueno, no es necesario que vayas allá, pero si tú quieres orar frente a la imagen de la Rosa Mística, vamos, yo te llevo. Vamos un día de semana que el santuario está cerrado. Nosotros entramos al santuario, la señora no nos quiere dejar entrar porque ese día está cerrado, le decimos, no, no importa, pero déjenos entrar un momentico, que es que venimos a orar por la nieta de ella. Le digo yo que la vamos a someter a una operación de amputarle una pierna, es una niña de 12 años y queremos orar por ella. Y la señora dice, voy a hacer una excepción con ustedes. Entra el esposo de mi amiga, una compañera de trabajo y yo. Entramos, la señora dice, ni siquiera voy a prender los aires. No, no, no es necesario. Nosotros venimos a orar. Empezamos a orar, todo el mundo callado, y de repente yo empiezo a cantar. Pero a cantar, Irene, como que si yo fuera una cantante famosa y reconocida. Eso cantaba y yo canciones alabando a Dios, a Jesús. Está la imagen de la Rosa Mística, ella bota un aceite que cae en una vasija y la gente lleva unos envasitos y eso lo llenan de aceite y se lo llevan que es un aceite muy milagroso. Yo llego y encima de ella está Jesús y yo empiezo a cantarle a Jesús, a cantarle, a cantarle, a cantarle, y de repente se me acerca la señora que cuida el santuario y me dice, mi amor, ¿qué le estás pidiendo tú a la Virgen? Y yo le digo, que sane a la nieta de mi amiga, que la van a operar y que no haya necesidad, que en los exámenes, que haya sido una equivocación, que no le tengan que cortar la pierna. Y me dice la señora, no, mi amor, eso no. Tú le estás pidiendo otra cosa a la Virgen que es personal, que tienes tiempo pidiéndoselo. Y yo me pongo a pensar, pero en ese momento yo estaba en verdad entregada a esa niña. Y le digo yo, bueno, sí, yo he venido mucho aquí a pedir por mi esposo que necesita un trasplante de riñón y no hay donante para que lo salve, para que él pueda vivir. Y me dice ella, mírate cómo estás, concedido. Irene, es cuando yo me doy cuenta de que el uniforme de donde yo trabajaba era azul y era manga larga y yo estaba toda escarchada. Pero unas escarchas tan grandes que era algo impresionante, o sea, unas escarchas bellísimas, hermosas. Ella me dice, materializaste el amor que sientes por Jesús. Mira cómo estás. Y mis amigas, ay, yo quiero, y no se le pegaban a nadie. Bueno, yo me voy de allí, yo lloré como tú no tienes idea. Yo llegué hinchada de lo que había llorado al trabajo. Llego al trabajo y todo el mundo, fui al acontecimiento, todo el mundo fue, yo trabajaba en ese entonces en una alcaldía de un municipio, todo el mundo fue a verme. Llego aquí a mi casa, bueno, eso fue la sensación, todo el mundo, mi esposo, mi mamá, todo el mundo, y le digo yo, Alfredo, la Virgen, me escarché toda, y la señora dice que eso es porque me van a hacer un milagro contigo, que está concedido tu sanación. Bueno, pasó eso, pasó como un año más. Al año, Alfredo es trasplantado, llega ese momento que te conté en un principio, estoy en el hospital después que él sale a la unidad de cuidados intensivos, posterior a la operación. Cuando yo estoy allí, él salió a las 7 de la noche de pabellón y como a las 12 sale el intensivista y me dice familiares de Alfredo Quintero. Y yo digo, ¿usted quién es? La esposa. Pase para que lo vea. Cuando yo entro, que yo veo a Alfredo estaba sentado, con su sonrisa característica y decía, mi vida, mira todo lo que he orinado. Él tenía 4 años sin orinar, porque a raíz de la enfermedad había dejado ya de orinar. Mira todo lo que he orinado. Y me dice el intensivista, señora, ¿a quién le hizo usted una promesa? Y le digo yo, ¿una promesa? Sí, porque si es de recoger dinero, yo soy el primero que le voy a dar. Mire cómo está él. Cuando yo volteo a ver a Alfredo, Irene, Alfredo estaba con las mismas escarchas que tenía yo aquel día, hacía un año atrás. Las mismas escarchas. Y yo en ese momento, yo prometí dar un testimonio de eso. Y yo lo he dado en todas partes. Yo a quien se lo puedo contar, se lo cuento.
Alfredo tenía en su cuerpo las mismas escarchas y el intensivista me dijo, señora, mire, esta es una unidad que está estéril, esta es una unidad de cuidados intensivos. Aquí no, imposible, imposible que haya escarcha por algún motivo. Aquí todo está estéril. Esto es realmente un milagro. Sí. Y fue algo de verdad muy, muy bello, muy hermoso. Eso fue una experiencia de verdad muy, muy linda. Hoy yo te agradezco que la puedas transmitir acá. Qué fuerza, qué inmenso. Y lo Sí, otro, ¿te das cuenta de la analogía? O sea, escarchas y hoy en el viaje trabajamos con polvo de estrella. Cuando tú sí. escuchaste eso, el polvo de estrella, te lo relacionaste, Con la demostrando todo el amor. Sí, sí, cuando yo escuché Polvo de Estrellas, yo lo relacioné con el amor. Con el amor porque yo siempre he pensado y he sentido que el amor es el que nos mueve. Es más, yo en este momento siento que estoy en el lugar donde tengo que estar, que esta era mi misión, esto era lo que yo estaba buscando hace mucho tiempo, buscándolo en el buen sentido de la palabra, porque las cosas que nos corresponden nos encuentran, pero yo en una oportunidad le comenté a Alfredo que yo era muy feliz con él y con la familia que habíamos constituido, pero yo sentía que a mí me faltaba algo y fui avanzando en una serie de cuestiones de crecimiento personal y una cosa me llevó a la otra, una cosa me llevó a la otra y de verdad que estoy muy agradecida. Hice biodanza, que allí hice la danza de la vida, en donde yo a través de la biodanza me vi literalmente en los ojos de otra persona desconocida para mí, que primera vez que la veía a esa persona. Y yo me vi en esos ojos y me di cuenta allí que nosotros somos iguales, que todos somos uno, que yo soy tú y tú eres yo. Y fue algo tan emocionante para mí que yo vivía en una felicidad tan grande, que prácticamente estaba eufórica de felicidad. Y eso lo transmitía y toda la gente que estaba alrededor mío se contagiaba con esa energía de amor. Y de verdad que fue muy lindo y eso llevó también a unos días después, unos meses después, a que alguien me dijera de un taller de Reiki, lo hice. Y también quedé, o sea, enamorada del Reiki, de poder ser un instrumento de sanación, y es lo que estamos haciendo ahorita aquí, lo que yo considero que estoy haciendo aquí en el viaje al azul, ser un instrumento de Dios, porque, y de Jesús, del Maestro Jesús, que lo amo, lo adoro, que nos lleva todos los días, nos lleva a ayudar, porque cada vez que nosotros estamos frente a una situación tan terrible como es la pérdida física de un ser querido, eso nos hace tocar fondo, y así nos llegan todos los días. Tú sabes que al viaje al azul llegan muchas personas que uno lo que tenía lo perdió, es como que si lo que tenías en tus manos se desapareció toda tu vida, cuando se pierde un hijo, cuando se pierde un esposo, cuando se pierde una madre, un padre, a cualquier familiar, uno siente que la vida no tiene sentido. Y de verdad que yo quiero agradecerte en este momento, Irene, que a ti, a todos ustedes, muchas gracias, porque llegó un momento en que yo dije, cuando mi papá se fue, yo me quería ir también con él. Yo me quería ir también con él. Y cuando Alfredo se fue, también me quería ir. También. Yo dije, Dios, que me dé a mí también y me llevas de una vez, yo sería muy feliz. Ya mis hijos están grandes, ya ellos son médicos, ya yo lo que tenía que hacer lo hice. Y recuerdo mucho las palabras de mi hijo, que yo creo que él también es una persona que es un gran maestro, para mí es un gran maestro, que me dijo, mami, yo te necesito mucho, yo te necesito a mi lado, yo quiero que tú conozcas tus nietos, yo quiero que por cierto voy a ser abuela, y estoy muy feliz Felicidades. por eso, gracias. Estoy muy feliz porque me dieron la noticia el viernes que Angeli, la esposa de Alfredo, tiene 2 meses de embarazo. Y, y bueno, y estoy muy feliz por eso, de verdad que he recuperado, gracias al viaje al azul, a conocerlos a ustedes, a este grupo tan maravilloso, he recuperado mis deseos de seguir viviendo, tengo una vida con propósito, Qué bueno. quiero seguir ayudando gente, quiero que todo el mundo conozca esto y que lo experimente, porque una cosa es que uno lo cuente y otra cosa es vivirlo. Eso,
Eso, es verdad. Invito a todos a que lo vivan porque es algo maravilloso, es algo de Te quiero hacer verdad. una consulta. Se supone que tú ya tenías una vida espiritual, ya estabas en una búsqueda, ya te habías Sí, encontrado como que ya era vano todo lo que pasa en la tierra, ¿cierto? Y uno va por cuestionamientos aún mayores. Luego que desencarna Alfredo, ¿notas que hay un cambio en ti, una profundidad, un querer ir más allá de solo conceptos? ¿Él te da esta oportunidad? sí, sí, Irene. Él me lleva, Alfredo fue el que me trajo hasta acá. Alfredo, al desencarnar, me da un empujón a mí grandísimo, que se lo agradezco muchísimo porque me ha llevado hasta donde yo tenía que estar, hasta donde a mí me correspondía. Él me llevó, me trajo hasta acá, hasta este grupo. Y de hecho, cuando él desencarna, me ha dado tantas señales, Irene, tantas señales, que desde el primer momento, luces en mi cuarto de todos colores, bellísimas, maravillosas. Los primeros días se cerraban y se abrían las persianas, se cambiaba el televisor de canal y ponía su canal favorito. Lo sentía como se sentaba en la cama, todavía lo siento cómo se siente en la cama. Soñé con él que había venido, estaba bellísimo, yo sabía que él tenía que irse. Yo le decía, déjame abrazarte rápido y bastante y fuerte y besarte porque sé que tienes que irte. Y yo le y él lo que hacía era que se reía y me decía que él estaba muy bien, que era muy feliz donde estaba, que siempre estaba conmigo. Y yo le decía, pero me vas a dejar. Y él me decía, no, nunca te voy a dejar, siempre voy a estar a tu lado. Muchas señales de que la vida continúa, de que la vida sigue, y muy hermoso, de verdad que muy hermoso. Pero Alfredo fue el responsable de que yo esté aquí donde estoy. Y como se lo dijo un día, siento que a mí me hace falta algo y me dijo, búscalo, pero estoy aquí para ti. Y fíjate cómo son las cosas. Él me trajo de su mano hasta acá. Y siento que esto es lo que a mí me corresponde y lo hago. En términos súper prácticos, ¿cómo te trajo? Me fue llevando en un principio cuando yo buscaba vida, yo Alfredo lo vi, o sea, a través de las señales, inclusive en una oportunidad hasta vi cuando yo le pedí a Jesús que me lo mostrara, que yo quería saber si él estaba bien. En cierta forma era pidiéndole, a mí me interesaba saber si él había completado el tránsito, si ya estaba en la luz. Y yo le pedí a Jesús eso cuando se abre una realidad paralela a esta, en las nubes, y yo lo veo a él con mi perrita, una perrita que había desencarnado más o menos hace 10 años, que se llama Sacha, y yo veo que él la tiene cargada así, con su sonrisa en los brazos, con su sonrisa, con un jean, una franela blanca, y cuando yo lo vi, lo bien que estaba y lo feliz que estaba, yo caí literalmente de rodillas, Irene, de verlo ¿Cómo lo lo bien. viste? Disculpa, ¿fue un sueño? ¿Qué fue? No, un sueño no, ¿No? una Ah, una visión visión. Ya. despierta, sí, despierta. O Nuevamente sea, una visión. ¿Lo habías pedido? ¿Lo habías pedido eso? lo había pedido y la respuesta fue inmediata. O sea, fue unos días diciéndole, yo lo quiero ver, yo quiero saber cómo está, me interesa saber cómo está, yo lo quiero ver, y así fue. Como a los 3 días lo vi. Lo Oye, vi, Soraya, disculpa que te interrumpa, pero lo que pasa es que me pasó lo mismo. Por eso digo, lo que dice el Maestro Jesús, pedid y se os dará. Sabes que yo estuve como, te prometo, como una semana entera, maestrito, maestrito, te lo pido, necesito ver a mi hijo, pero lo necesito ver físicamente. Maestro, quizás mucho lo que te pido, pero lo necesito. Mi ser lo necesita. ¿Y sabes qué? Yo lo vi físicamente a mi Dani, lo vi en esta pieza, acá estaba el computador, veo cómo se mueve, se sienta en la cama y yo no quería cerrar mis ojos porque sabía que cuando lo cerrara se iba a acabar el momentum, pero ay, lo vi. ¿Y tú cómo lo viste? ¿Lo viste entre medio de esas nubes con tu perrito? Sigue, sigue. sí, lo vi en el medio de las nubes con el perrito. O sea, las nubes se abrieron y él apareció allí con el perro arriba, o sea, cargado así, él riéndose con su sonrisa y como se paraba él exactamente igual. O sea, fue algo maravilloso, algo mágico, algo
Y yo ahí sentí, Irene, sentí un alivio, yo dije, está bien, está perfecto, pero sabes que también yo, durante los primeros días que él desencarna, yo le decía mucho, cuando lo sentía, que él se sentaba en la cama, yo le decía, ve a la luz, busca la luz, que nosotros vamos a estar bien, busca la luz, simplemente yo le decía eso, búscala que vamos a estar bien. Bueno, eso fue los Bueno, primeros días. disculpa, yo también le decía a mi hijo eso. Hijo, vaya a la luz, vaya a la luz. Porque lo último que se pierde es la audición, amiga. Exacto, Sí, exacto. entonces ellos nos escuchan después de estar desencarnados. Y yo sé que tú también lo sabes eso, sí. Sí, ellos nos escuchan, es cierto, ellos Bueno, nos escuchan entonces todos. tú para seguir hilando y terminar esto, redondearlo, tú dices que a través de esto, buscando si es que él había trascendido, logras encontrar el viaje al azul, almas viajando a casa. Sí, entonces yo quería más, tú sabes que es como que uno quiere más, ¿no? Y uno quiere más, y uno quiere más contacto con ellos, y uno quiere más. Yo lo sentía, pero yo no sé, yo quería vivenciar, o sea, verlo más, tocarlo, abrazarlo, darle un beso, y buscando, un día en internet colocaba vida después de la vida, y salían un montón de cosas allí, y yo iba abriendo opciones y decía, no, esto no es, no, esto no es, no, esto no es. En eso que me aparece un video del señor Micheli. Entonces yo llego y veo, está hablando con una persona a la que su hija trascendió y yo la veo, ya dice hace 4 meses, y yo la veo a ella tan bien, tan tranquila, tan serena, que yo digo, pero ¿cómo puede estar así, tan tranquila? Es su hija, es el amor de su vida, su hija, ¿cómo puede estar tan tranquila apenas 4 meses? Yo digo, no, no, yo le escribí enseguida a él y le dije que mi esposo había trascendido, que yo necesitaba por COVID, que yo no me pude despedir de él, que eso había sido muy duro para mí, para toda mi familia, que yo necesitaba saber sobre eso que están exponiendo allí en ese video. Y él inmediatamente me respondió, eso fue muy rápido, y me dio el enlace de Almas Viajando a Casa. Bueno, yo inmediatamente, Irene, eso fue inmediato. A todas estas, ya Alfredo tenía como 2 meses de haber partido, porque yo creo que eso fue en septiembre exactamente. Y me contestaron y me dijeron que había un viaje el sábado. Y yo, bueno, el sábado me preparé, pero al no tener muy claro lo de los horarios, cuando yo entré al grupo ya era muy tarde, ya había terminado el viaje ese día. Bueno, el siguiente miércoles, por supuesto, volví a entrar y tuve la suerte de que me guiaras tú y otra persona, y no solamente contacté con mi esposo, sino que para mi sorpresa, quien me va a recibir es mi papá. Mi papá va a cumplir este año 16 años que trascendió. Yo lo amo, lo adoro muchísimo, pero yo en ese momento yo quería era contactar con Alfredo. A mí me interesaba en ese momento era contactar con Alfredo. Saber que aquello que yo había visto en esa realidad virtual era cierto y que él estaba bien. Bueno, mi papá me abraza, me acuerdo que fue algo tan hermoso, él estaba demasiado feliz, él me lleva hasta donde está Alfredo, yo le pregunto si lo ha visto, me dice que sí, me lleva hasta donde está Alfredo, veo a Alfredo y allí me ocurre, bueno, lo abrazo, lo puedo abrazar, lo puedo besar, sentirlo, fue algo maravilloso, lloré muchísimo, pero también tuve otra sorpresa y resulta que yo no sabía que yo tenía una hija en el azul, una hija no nacida, y ella estaba allí también, y tengo la dicha de conocerla en ese primer viaje. O sea, fueron tantos regalos que yo de verdad estoy tan agradecida, que fueron Te lo demasiados merece, regalos. te lo merece, amiga. Lo que te iba a decir es que hoy, qué increíble, ahí se nota la veracidad de estos viajes, que tanto nos cuestionamos en un principio, porque uno dice, ¿será mi mente? Aunque yo mi primer viaje lo sentí tan nítidamente, la presencia de mi hijo, tan nítido. De hecho, antes de que me dijeran que era él, yo ya sentía que lo estaba abrazando, que lo estaba besando. Pero el hecho de que tú hayas encontrado primero a tu papito, que uno dice, no, yo voy en busca de mi marido, de Alfredo. Entonces, ¿por qué no te da eso tu mente? Porque no es tu mente.
Eso corrobora la veracidad del viaje. Oye, amiga, podríamos estar hablando tanto, pero bueno, mejor lo dejamos hasta acá. Ya hemos estado como 1 hora, pero ha pasado volando el rato. Quiero darte la oportunidad que tú des un mensaje a la gente de todo lo que hemos hablado. Quizás quieras transmitir algo, dejar eso latiendo en el corazón, en la mente de las personas. Sí, como no, quiero decirle a todas las personas que vean este video y todos los videos que hace Irene, en relación con estos temas, y que de seguro habrán perdido algún ser querido. Quiero decirles que la muerte no existe, que lo que nos quitamos es el vestido físico, pero la vida continúa siendo quienes somos. La personalidad nunca muere. Seguimos adelante, y seguimos en evolución. Seguimos aprendiendo, seguimos estudiando, seguimos creciendo. Quiero que todas las personas que puedan ver todos estos videos participen, no se pierdan de lo emocionante, de lo hermoso, de lo bello que es, que podamos volver a disfrutar de un abrazo a un ser querido, de besarlos, de estar con ellos, de conversar, que no se lo pierdan, porque en realidad esto es lo que nos va a sanar ese dolor, que a pesar de que hay mucha gente que ha perdido seres queridos y por muchos años continúa ese sufrimiento, y que se den cuenta de que ellos continúan y siguen bien. Y por otro lado, que ellos siempre están a nuestro lado, nunca nos abandonan, están siempre con nosotros, apoyándonos allí, y el día que nosotros nos toque irnos, ellos vendrán por nosotros. Este viaje también nos ayuda a nosotros a prepararnos para cuando ese momento llegue, porque llega un momento en que ya no le tenemos miedo a la mal llamada muerte. Ya no le tenemos miedo, ya sabemos que esa es una vida mucho mejor que esta. Siempre he creído que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas, y realmente eso es lo que estamos haciendo aquí, viviendo una experiencia humana, pero nosotros no somos un cuerpo, nosotros somos realmente un espíritu. Exacto, amiga, qué bello mensaje. Te pregunto, ¿perdiste a Alfredo? No, no lo he perdido. Eso. Nunca lo he perdido. Eso. Siempre Siguen está a con mi nosotros, lado. ¿cierto? Y además que lo sentimos. Igual, te digo, físicamente me gustaría poder tener a mi hijo, ocuparme de él, abrazarlo, sí, es verdad, pero no podemos revertir lo que ha sucedido en esta encarnación, no podemos, ¿cierto? Lo seguimos extrañando, pero extrañando su presencia física, pero ellos siguen con nosotros. Siguen con nosotros, no los hemos perdido, e inclusive seguimos creando historias con ellos, ¿cierto? A través de estos viajes. De otra manera, seguimos haciendo historias juntos. Eso. Y amándolos profundamente. Yo siempre digo, el corazón de mi hijo late en mí y yo lato en él. Y gracias a eso vivo, y vivo feliz y con paz. Así es, amiga, así es. Latiendo juntos los corazones. Te doy las gracias por toda la entrega que has tenido hoy, te doy las gracias por esa sonrisa, le doy las gracias a Alfredo por estar con nosotros, a mi hijo Dani, que lo siento también, ¿cierto? Así que claro eso, que sí. Gracias y te quiero, te quiero. Yo también te quiero, yo también te quiero, gracias a ti. Gracias, gracias a todos los que nos ven. Vamos a terminar.